Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en este siguiente día de reposo por el inicio del conteo de panes y levadura. Qué gusto tenerles por acá. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estudiar la profecía de Oseas. Al principio vamos a tener un poquito de explicación de por qué se decidió hacer de esta manera. Pero bueno, a fin de cuentas, y les adelanto un poquito de lo que vamos a tocar en el estudio del día de hoy. Es nuestra historia y Oseas tiene muy bien resumido la historia de redención o el plan de redención con respecto a nosotros, o sea, de Dios para con su pueblo. Eh, Viéndolo desde un punto de vista humano, pues un tanto terco, pero en el lado bueno, porque si no fuera por esa terquedad, que no es una palabra muy buena, pero a fin de cuentas habla de la persistencia con la que Dios pues nos amó, que a pesar de estar en condiciones pues deplorables, pues decidió amarnos y decidió estar aquí con nosotros, ¿sale? Y pues bueno, hacemos una oración y empezamos con este estudio. Padre, te damos muchas gracias porque permites que hayamos celebrado el día de ayer Pascua y panes sin levadura. Gracias porque nos permitiste llegar de una manera digna, llegar de una manera preparada para esa celebración. Permite que así sea todos los días de nuestra vida, Señor, y que en cualquier momento que estemos ante tu presencia y nos juntemos para estas santas convocaciones, pues estés tú ahí preparándonos y guiándonos para estar ante ti. Te doy muchas gracias por todo lo que nos das, por este día de reposo eh, después de la fiesta, por este Shabbatón, y pues en tus manos nos ponemos para el mensaje del día de hoy. Te damos muchas gracias por todo esto, en nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Y pues bueno, familia, nada más déjame checar aquí rapidísimo. Ok, nada más serán saludos. Y bueno, como les comentaba, vamos a ver la profecía de Oseas, uno de los profetas menores. Y pues bueno, creo que no es secreto. Todos conocemos la historia de Oseas y pues bueno, es un tanto difícil. Es un tanto, pues, una de las historias que tienen un poquito más de sentimiento. Porque en su caso, Oseas vivió todo lo que el Señor tuvo que pasar para con nosotros. Ya veremos si hubo un cambio o qué generó esto en la vida de Oseas. Y pues creo que fue una gran bendición para él. También tocaremos ese tema con respecto a por qué tuvo que suceder eso. Y bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta profecía? Y bien que mal, me gustaría decir un poquito más mal que bien, porque esto conllevó mucho dolor, conllevó pues amor incondicional, que eso es bueno, pero a fin de cuentas pues demuestra que a pesar de que nosotros fallamos, Dios se mantiene constante y Dios se mantiene pues al pie del cañón mientras nosotros no lo hacemos. Entonces nosotros somos el cumplimiento de esta profecía, nosotros somos el cumplimiento pues de todas estas palabras y principalmente de las acciones de Gomer, que nosotros somos esa esposa adúltera y que como nos ganamos justamente ese título de adúltera, de prostituta prácticamente, eh, él tuvo que venir a quitar todos esos errores y restituir pues nuestro nombre prácticamente. Bueno, creo que Romanos 7 es el ejemplo perfecto de por qué tenemos que estudiar esto. Y vamos allá, vamos a leer Romanos 7.1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y bueno, recordemos que esta carta a los romanos fue por medio de Pablo a la comunidad en Roma, principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente hace una crítica a ambas casas, o más bien a tres grupos específicos, a los que no tienen nada que ver con respecto al pueblo, que no pueden justificarse,
no pueden quedarse de brazos cruzados y decir, pues yo no conocí de Dios, entonces pues esto no aplica para mí, este juicio pues no se puede realizar porque yo no estoy dentro de. Y él les responde que no, que tienen como testimonio la existencia de Dios, y la existencia de Dios se hace presente en nuestras vidas por medio de la naturaleza y por medio de la creación. Entonces, pues ellos no tienen justificación. Después habla a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en parte haciendo una conexión con todos aquellos que no están dentro del pacto. Y esto sabemos porque en esas épocas ya estaban muy dispersas las ovejas de Israel. Entonces nos damos cuenta de que no judíos, no pueblo, no parte de los hijos de Israel, pues son declarados culpables. Y el mensaje va principalmente para ellos. Pero los judíos también no se salvan. Los judíos están en la misma situación. Se desviaron y confiaron más en su razonamiento, más allá de lo que tenían que hacerlo. Quisieron poner más en alto lo que ellos consideraban como correcto y ya no lo que estaba por escrito, ¿sale? Entonces, Pablo está hablando directamente a los romanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso les dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? O sea, mi familia sabía perfectamente quiénes eran ellos. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Y a veces eh, es menospreciada la Biblia a la hora de tratar de entender la Biblia, porque suena un tanto absurdo y tal vez ustedes ya lo ven de manera diferente, pero por lo menos para mí, al inicio, cuando empezaba a dar estudios y empezaba a prepararme de esta manera, pues casi siempre trataba de buscar comentarios fuera de lo que estaba escrito en la palabra, porque creía que era lo mejor, porque creía que pues de esa manera iba a dar un estudio un poquito más sustancioso, pero créanme que no. La mejor herramienta para entender la Biblia es la misma Biblia. Y muchas veces la fórmula de leer un poquito antes y un poquito después es muy efectiva para entender un texto que está ahí medio complicado, ¿no? Entonces, no nada más habla a la casa de Israel, sino también para todos aquellos que ya estaban como en el caminar, para todos aquellos que ya estaban tomando pues esos pasitos pues de regreso, de retorno. Y vamos a ver qué más les dice. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y es básicamente lo que vamos a ver en Oseas, y lo explica muy claro aquí. Nosotros nos casamos con, o más bien Dios tomó a su pueblo en el monte Sinaí. En ese momento se firmó la Ketubá, pero acto seguido, casi minutos después, eh, sube Moisés al monte y ellos pues son infieles en la misma noche de bodas con, con el esposo, con quien había tenido pues ese gran detalle y esa gran manera de demostrar amor, tan así que fue que pues quiso desposarse con esa esposa adúltera. Entonces, en ese momento, en el momento en el que ellos son infieles, o nosotros somos infieles como pueblo para con nuestro Dios, tenemos un título inamovible de adulterio. Entonces, en términos humanos ya no era posible como quitar esto porque, o sea, tenía que morir el esposo y ya por medio de eso, pues la esposa podía tomar un nuevo marido. Pero pues bueno, o sea, vuelvo y repito, en términos humanos simplemente pues no es posible que alguien muera y resucite y bueno, ya se acabó el problema y ya mi esposa no es adúltera. No es así de sencillo, sino que en nosotros iba a quedar esa mancha si el que nos hubiera desposado hubiera sido pues un ser humano más. Pero ¿qué creen? Para nuestro beneficio no era un ser humano, no era como nosotros, no era pues alguien más, un prospecto al Mesías más, sino que él sí tuvo la capacidad de hacer lo imposible, hablando humanamente, para que ese título y esa mancha pudiera quitarse de nosotros. Dice, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si se uniere a otro marido, habiendo muerto el original. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y bueno, Yeshua sí pudo hacer eso, y pues bueno, se dicen profecías que realmente no resucitó la misma persona, sino resucitó un esposo nuevo, un hombre nuevo, y por medio de eso, también en parte como apoyando pues todo el proceso que se tenía que hacer con respecto a la esposa adúltera, no tendría tanto sentido de que, bueno, sí, muere, pero pues es la misma persona. No, o sea, realmente hubo un cambio donde pues de esa manera ya pudo ser tomada nuevamente la esposa, por medio de ese nuevo hombre resucitado. Y bueno, dice del que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Y según esto, según muchas profecías y según, por ejemplo, también lo que tocamos en estudios para la fiesta de trompetas, es muy curioso porque lo que les comentaba ayer de pues el calendario del pueblo hebreo era que básicamente giraba en torno a la vida agrícola. El inicio del primer mes era determinado por la cosecha de la cebada, la fiesta de Shavuot, pues obviamente el conteo y todo lo demás. Sabemos que es por medio de la cosecha del trigo. Y la fiesta de trompetas, que es el inicio o el banderazo de salida para las festividades de otoño, es determinada por medio de la cosecha de los frutos. Y esto no es una linda coincidencia nada más. Nos damos cuenta de que la festividad en la cual ha de regresar pues ese nuevo hombre, ese nuevo marido que nos tomó, eh, pues es justamente esa, cuando el, lo que ha de determinar que regrese o no nuestro Mesías es la cosecha de los frutos. Y a lo largo de profecías nos damos cuenta que los frutos son esas acciones que nosotros tenemos con respecto al ministerio. Y en términos más sencillos es como, tanto así como ser útil para Dios y querer servirle y que no nada más quede en un lindo corazón que tenemos, sino que de verdad lo pongamos por obra y que, pues no sé, mucha gente sea alcanzada, pues nos pongamos ahí a dar estudios. Hay muchas maneras en las cuales podemos servir al Señor. Obviamente no todas son para todos, también no es como que tengamos en mente esto de que, bueno, mientras más haga, pues más frutos se van a ir cosechando. Porque también tenemos que entender que cada uno tiene un ministerio y una misión diferente que Dios nos dio. Entonces es tarea de cada uno de nosotros pues darnos cuenta de todo eso y pues ir buscando el camino. Conlleva mucha oración, conlleva mucho estudio también y pues aparte también ponerlo por obra para saber en qué somos útiles y cómo podemos servir al Señor. Entonces, pues simplemente lo que les comentaba, Dios tomó a su pueblo en el Sinaí. Nosotros fuimos infieles en la misma noche de bodas. Y no solo eso, no solo teníamos ya como el título de impura o de infiel para con nuestro padre, sino que en Números 5:11 existía una ley que se le llamaba como la ley para el marido celoso o la ley del marido celoso, que lo que se hacía, y obviamente tenía que ser como muy justificado, si no pues sabemos cuál era el proceso, donde si un marido sospechaba que su mujer pues le estaba siendo infiel, lo que hacía era que la tomaban y la llevaban al templo y pues ya entre los levitas y el esposo pues le decían de que no, pues qué pasó, sí o no, y es mejor que nos digas ahorita para que pues no venga muerte sobre ti. Y pues ya, si la esposa decía que no era infiel y realmente no lo había sido, tomaban un rollito donde prácticamente, según la tradición, se escribía el nombre divino, el nombre de Dios, le ponían agua y tierra del templo.
lo que hacían era como que lo mezclaban, se diluía ahí el rollito y lo bebía la esposa. En el caso de que realmente no fuera infiel, lo que sucedía era que daba como mucha fertilidad y traía muchos hijos, mucha bendición a la esposa. Y nos damos cuenta de que pues Dios realmente cuida a las mujeres en la palabra, cosa muy diferente que se pues tiene en mente en la actualidad, que dicen que no, que, o sea, que esta religión, que aparte ni es religión, que muy machista y esto y el otro, pues no, no va por ahí porque viene incluso como hasta un premio, una reposición por los celos que hubieron por parte del marido, ¿no? Entonces viene mucha bendición y en caso de que, por ejemplo, si hubiese sido infiel y ella lo negó hasta el final, lo que sucedía es que esas aguas, junto con el rollito y la tierra del templo, cuando llegaban al vientre, pues prácticamente hacían estallar su vientre. Una muerte ahí, pues un poquito fea, pero pues a fin de cuentas es como pidió el Señor que se hicieran las cosas. Entonces, si nosotros nos encontrábamos en esa situación, no nada más íbamos a tener un título de impura y pues tener como nuestro nombre manchado, sino que también íbamos a morir. De alguna u otra manera, pues nos iba a alcanzar la muerte, ya sea por esta analogía que les comento de la ley del marido celoso, o simplemente porque la paga del pecado es muerte y no teníamos manera de cómo suplir ese pago, ¿sale? Entonces, estábamos en esa condición, tuvo que venir eh, nuestro esposo renovado para que pudiéramos salvar nuestra vida, pues por lo menos en ese aspecto. Y pues bueno, simplemente es eso lo que les tengo que comentar. Ya entendiendo esto, pues realmente la historia de Oseas, la historia de Gomer, pues es nuestra historia. No es una simple coincidencia y no es como que quiera yo forzar como las similitudes para que nos sintamos mal o algo así. No, absolutamente no. Es la historia de nosotros con nuestro pueblo, todo lo que hemos hecho y ese amor persistente por parte del Señor. Dice Oseas 1:1 y bueno, antes de continuar como datos pues previos a entrar a Oseas, según esto se escribió por ahí del 750 antes de Cristo, faltaba muy poquito para que pues viniera la conquista por parte de Asiria en el 722 y pues bueno, conocemos la historia, pues esa condenación y ese exilio vino únicamente para la casa de Israel, para las 10 tribus. Sabemos que existió ahí pues un milagro para que los judíos o Judá no fueran afectados por este ataque, por así decirlo. Entonces, dice, palabra del Eterno que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y bueno, esta profecía junto con otras más inician de esta manera. Vino palabra del Eterno a fulanito de tal. Y no es coincidencia, no es como que se pusieran de acuerdo simplemente como para llevar algún tipo de estándar con respecto a la escritura. No es tanto por eso, sino porque se tenía, y aquí sí me atrevo a decir desafortunadamente, se tenía que establecer como cierto tipo de autoridad a las personas que estaban recibiendo este mensaje, porque así como estaba el pueblo, pues eran capaces de apedrearlo y decirle, no, pues estás loco y te estás inventando todo esto, ¿no? Entonces, si una profecía iniciaba de esta manera, pues ya no era tan sencillo como tirar del loco a la persona que estaba hablando, en este caso los profetas, sino que sabiendo que ese mensaje venía por parte de Dios directamente, pues ya no tenían manera de cómo negarlo, ¿no? Y no solamente eso, no solamente venía como la confirmación divina de que esto viene y este mensaje viene directamente del Señor, sino que también, por ejemplo, se dan muchas referencias históricas de que, pues bueno, estaban estos reyes y esto y lo otro, referencias históricas
para que los futuros lectores no dijeran de que, bueno, sí, pero ¿cuándo pasó? O realmente hay manera de comprobar que pues este tal Oseas, hijo de Beeri, estuvo pues dando esta profecía, o simplemente fue un invento. Entonces, este mensaje pues está súper confirmado de manera divina y de manera histórica, ¿no? Y pues bueno, nada más aquí aclaración, este Jeroboam que se comenta pues no es el mismo Jeroboam que Jeroboam primero, simplemente es otro Jeroboam. Creo que era Jeroboam segundo, del cual se está hablando aquí. Y bueno, hay una cosa que tenemos que comentar antes de avanzar aquí después del versículo 3. Dice el principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas. Dijo el Eterno a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Eterno. Y bueno, aquí lo que les comento que hay pues diferencias de opiniones, es que algunos comentan que como tal la ordenanza de que Oseas tomara a Gomer por esposa no era realmente algo tan descabellado, porque al inicio ella no era así. Más bien la toma, se desposa con ella y posterior a eso es que empieza a serle infiel a Oseas. Y tal vez es por eso que Oseas accede y dice como que, ah, ok señor, me estás pidiendo que haga tal cosa, voy a hacerlo. Algunos otros dicen que no, algunos otros dicen que la ordenanza como tal fue, vas a ir y te vas a casar con una mujer prostituta, que creo yo que pues tiene aún más peso, en este caso para el personaje de Oseas, porque ¿quién de nosotros haría eso? Y ahorita voy a ahondar un poquito más de ese tema, con respecto a ese tema. Pero pues bueno, solamente para que lo sepan, hay personas que piensan que no era infiel, o sea, no, aún no tenía la profesión como de prostituta, sino hasta después, y algunos otros que pues ya, o sea, prácticamente toda su vida había sido así, ¿sale? Yo me inclino un poquito más porque sí ya era prostituta, y solamente por esto que les comento de que como tal tiene más peso y aún más implicación el que Oseas hubiera tomado a Gomer de esta manera. Aparte, los que dicen que ella no era así y pues prácticamente fue cambiando con el tiempo, se, se basan un poquito en la historia del pueblo, que ellos cuando Dios decide tomarlos, que era un pueblo virgen y que pues bueno era como el pueblo ideal, pero no fue hasta después que pecaron, y yo la verdad no me inclino tanto por eso, porque realmente no fue como que llegaron al Sinaí y ya en ese momento como que mágicamente se corrompieron y ya le pusieron el cuerno a Dios. No, sino que realmente ya existía una corrupción en ellos, ya estaban muy mezclados hablando de religión y pues de ideologías. Entonces, tanto así como que el pueblo en ese momento se podía considerar como virgen, pues yo no lo veo tanto así. Déjeme checar aquí el chat. ¿Casarse con una adúltera es pecado? Pues no, no como tal. Eh, Adulterar, sí. Casarse con una adúltera, pues en ningún, bueno, que yo sepa, si no, corríjanme, en ningún lugar se menciona como que y no te casarás con una adúltera. La única prohibición que yo recuerdo hasta ahorita con respecto a que te cases o no te cases con cierto tipo de personas es a no casarte con extranjeros. En el caso, pues justamente cuando se les estaban dando las ordenanzas y que específicamente se les prohíbe a los moabitas y amonitas, creo. Ellos son los que dicen, o sea, ok, no te cases con extranjeros, pero aún menos con estas personas. No tanto de, de personas adúlteras, porque pues ahí sí, por ejemplo, si en el caso de una mujer similar en la actualidad que pues conoce el mensaje y quiere restaurar su vida,
pues prácticamente ya quedaría arruinada su oportunidad de poder casarse con alguien más porque pues, ya tiene ese título, ¿no? Y bueno, podrían venir ciertos argumentos de que, bueno, pues el señor ya le quitó el título y lo demás, pero pues no. Entonces, hasta donde yo sé, no es una prohibición como tal, ¿sale? Y bueno, lo que les comentaba aquí de lo fuerte que es tener pues este tipo de instrucciones por parte del Señor es lo siguiente. Yo me ponía a pensar cuando estaba preparando el estudio, no inventes, o sea, nos la pasamos leyendo pues todas estas profecías, cosas pues, muy fuertes que vivió el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y pues nos maravillamos. La verdad es que casi siempre nuestra reacción es como justo eso, o sea, de maravilla. Pero, ¿qué pasaría si nos sucediera esto? Si estuviéramos en ese lugar. Y yo lo veía como, pues ahorita yo estoy en una época donde estoy muy agradecido con el Señor, me siento súper bendecido en absolutamente todas las áreas de mi vida y pues me encuentro muy feliz. Y por esto no estoy diciendo que condiciona a Dios de que, ay, pues si me das cosas buenas estoy bien contigo. No me refiero realmente a eso, sino que pues estoy muy agradecido porque a pesar de que no merezco nada, pues me ha dado todo. Pero lo transportaba a mi vida y decía, ok, ahorita estoy muy feliz, pero si el Señor me dijera, oye, ve y cásate con una prostituta, yo así como de, uy, o sea, de verdad, ¿qué haría? Digo, pensándolo, pues podría dar mil escenarios, mil opciones por las cuales podría, según yo, inclinarme. Pero si de verdad me pasara, ¿qué haría? ¿Lo haría? Eh, pues, ¿qué le diría al Señor? ¿Seguiría su voz? Y aparte de todo, creo que yo como el peor escenario, eh, creo que sería muy fácil dudar del Señor de que, ok, sí Señor, ahorita estoy muy bien contigo, estoy increíblemente agradecido, pero ¿de verdad quieres que haga eso? O sea, ¿de verdad me estás pidiendo lo que estoy escuchando? Entonces, trajo, pues no tanto tristeza a mi corazón, sino como darme cuenta de que pues a veces es muy fácil alardear de que no, y pues yo estoy firme en esto y este soy un gran siervo, pero realmente ante pruebas difíciles se ve quién está firme y quién no. Y pues que nuestra oración sea primeramente no jactarnos de que no, pues yo ahorita estoy súper bien y nada me va a mover, sino que Él nos permita nunca soltarnos de su mano y que pues Él sea nuestro cimiento para que ahora sí pues nada nos pueda mover, nada nos pueda tambalear, ¿sale? Entonces, no, creo que no podría haber una respuesta por parte de nosotros así como lo hubo por parte de Oseas, porque justamente hace un año, justamente en un día como este, el día después de Pesaj y Panes sin Levadura, me tocó darles el estudio de Ruth y pues nunca lo había entendido como lo entendí hasta ese momento y fue pues de gran bendición para mí el poder estudiar y compartirlo con ustedes y me preguntaba lo mismo, o sea, yo haría lo mismo en el caso de Ruth. Bueno, tuvo una vida difícil, pues su esposo prácticamente ya no estuvo y lo único que vino después de eso a su vida fue incertidumbre. Entonces, yo como lo transportaba era como, bueno, o sea, perdiste tu trabajo, perdiste absolutamente todo, pero por seguir al Señor te espera aún más incertidumbre. Y ahí se los preguntaba y me lo preguntaba también a mí. O sea, ¿haría lo mismo? ¿Dejaría mi comodidad, un trabajo seguro, comida, un techo donde dormir por incertidumbre? Y no porque dude del Señor y dude que pues Él me pueda sustentar y pueda darme cosas aún mejores de las cuales pues tenemos ahorita, sino que es muy difícil tomar ese tipo de decisiones y también es muy fácil de que, y nada, o sea, pintar la historia como, más bien,
relatarnos como si fuéramos las mejores personas y que sí estamos dispuestos a dejar todo por él, pero, o sea, de verdad, ¿qué pasaría si un día se nos presenta pues ese escenario, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos tenemos que preguntar, así como lo realicé en el estudio de Ruth, preguntarlo periódicamente mientras estemos leyendo, o sea, yo haría eso, yo estaría dispuesto a perdonar infidelidades, a perdonar esto, a perdonar el otro, pues no sé, probablemente no, porque pues somos seres humanos y lamentablemente nos regimos un poco más por eh, pues nuestras emociones. Vuelvo y repito, lamentablemente las que son negativas, pero pues bueno, solamente hay que pedirle al Señor que pues no nos permita cometer ese tipo de errores, ¿sale? Eh, 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 ah, caray, ya se movió aquí. Sí, nos quedamos acá. Y bueno, algo más que me gustaría comentarles es con respecto a justamente eso. Si ya estamos como en este sentimiento de preguntarnos, oye, pues yo haría eso, quedémonos con el primer panorama que les decía, que Gomer no era así, Gomer cambió con el tiempo, perdón, y, y que al principio todo era bonito, todo era cielo azul y pajaritos y no había infidelidades, no habían malos tratos por parte de Gomer, sino que de verdad eran un matrimonio lindo. Y una vez platicando con una persona ahí de Descubre la Biblia, justamente estábamos con más personas y salió al tema esto, o sea, de que, oigan, ustedes perdonarían una infidelidad si se vieran como, pues en esta situación, y creo, no recuerdo si estábamos estudiando Oseas o algo así, pero se me hizo muy interesante la pregunta porque casi todos dijimos de que, pues no, y uno fue un poquito más sensato y dijo, bueno, si hay niños, tal vez, o sea, porque pues es como un poquito más, implica más cosas, más allá de que agarro mis cosas y pues ahí te quedas con tu changarro, implica más que eso, implica pues ver cómo van a pues ponerse de acuerdo para poder criar a los niños, cómo se van a dividir las tareas, o sea, es un algo muy complejo, quiero imaginarme. Entonces él dijo, bueno, si hay niños, pues me lo pensaría, pero si no, no. Entonces, ahí es donde les digo, o sea, desde nuestra parte carnal, pues al ser traicionados y al ser lastimados, pues obviamente esa va a ser nuestra reacción. ¿Sabes qué? O sea, no quiero saber nada de ti porque ya no quiero sufrir. Pero a Osea se le pidió ir en contra de esa naturaleza humana de reaccionar y defenderse y le tocó pues aguantar mucho, aguantar demasiados malos tratos y creo que digo, para ambos mujeres y hombres una infidelidad es pues muy dura, pero hablo desde el punto de vista de los varones, no sé cómo es que lo experimenten las mujeres, pero desde nuestro punto de vista también es muy feo o sería muy feo porque pues rompes con el orgullo del hombre y no el orgullo malo, sino pues como ese, no sé cómo explicarlo, como esa figura de hombre prácticamente se rompe y queda desquebrajada en ese momento si es que hay algún tipo de infidelidad. Entonces, a Oseas le tocó experimentar emocionalmente, creo, una de las peores cosas que puede experimentar un hombre, pero fue por una buena causa. Fue porque tenía que haber también un cambio pues en su vida. Y esto con respecto a cómo daba el mensaje. O sea, Dios le decía, ve y di tal cosa. Y en los primeros capítulos, pues la verdad es un tanto duro, muy directo. eh, y pues se puede ver como que está dando este mensaje desde un pedestal y pues, de una manera muy como con connotación de juicio. Posterior a esto, posterior a lo que probablemente se dice que vivió y que pudo experimentarlo en carne propia, cambió totalmente la manera en la que daba el mensaje. Ya era un poquito más,
pues apacible, ya no pues utilizaba como tanta ira en sus mensajes, sino que hubo un cambio pues realmente en su vida. Y me atrevo a decir que pues tal vez era algo que necesitaba Oseas. Probablemente era una persona muy visceral, una persona muy explosiva, y que el Señor por medio de esto, digo, podríamos decir que es un método pues poco ortodoxo para hacer un cambio en la vida de Oseas, pero a fin de cuentas surtió efecto. Y no solo eso, no solo hubo un cambio en su vida, sino también pudo ser el instrumento por el cual pues unas personas aquí, después de 2000 y cachito años, pues estamos gozándonos y estamos dando gracias por su vida, porque por medio de él podemos entender el plan de redención de Dios para con nosotros, ¿sale? Y no nada más sucedió este tipo de como de corrección de camino en la vida de Oseas por medio de algo difícil, sino a veces también en nuestras vidas tienen que suceder cosas pues muy fuertes para que nosotros como que cambiemos nuestra manera de pensar o cambiemos pues nuestros propósitos. A veces nosotros queremos salirnos del camino y el Señor pues no sé, o sea, nos ha tocado escuchar historias que por medio de accidentes, enfermedades o cosas de verdad muy duras, muy fuertes, es por medio de eso que el Señor pues trae de regreso a las ovejas. Entonces, incluso hasta ese tipo de cosas, pues agradecerlas. Digo, suena un poco irracional agradecer algo malo, pero como está escrito, o sea, agradeceré lo bueno y no lo malo que viene del Señor, pues no, o sea, hasta lo malo hay que por eso dar gracias. Y continuamos leyendo, verso 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y el significado de Diblaim es dos panes, que pues bueno, ya entendiendo esto, Gomer, dos panes, dos casas, lo que hacemos Shabbat con Shabbat, la representación de nuestro deseo porque exista una unificación de esos dos panes que tenemos ahí en nuestra mesa de Shabbat, que haya restauración con respecto a las dos casas, ¿sale? Entonces, pues prácticamente es eso. Fue pues y tomó a Gomer, cuyo significado es término. Más adelante vamos a ver posibles pues aplicaciones de este nombre a la historia del pueblo. Eh, o bueno, mejor lo vemos de una vez. Si sabemos que Gomer, el significado es término, algunas, algunas personas específicamente dicen que Gomer y el nombre como tal es un anuncio de que hay un término por parte de la paciencia de Dios. Y yo no me inclino tanto como eso. Una vez platicaba con una persona que cambió mi manera de ver las cosas porque yo antes decía que no hay manera, no hay forma humana en la cual puedas colmar la paciencia de Dios. Porque pues eso nos daría a entender que pues, o sea, como que véanlo de esta manera y tal vez así me doy a explicar un poquito mejor. O sea, entre nosotros, seres humanos, pues bueno, es muy fácil porque somos de la misma especie, somos como de... estamos bajo las mismas condiciones y un ser humano sí puede sacar de quicio a otro ser humano. Es muy común ver eso, es casi el pan de cada día. Pero que un ser humano quiera sacar de quicio o pueda sacar de quicio a un ser supremo, como que a mí no me hace sentido verlo de esa manera. Y esta persona con la cual platicaba me mostró un verso que como tal dice que sí, o sea que la paciencia de Dios se va a agotar en un momento, pero ese momento es hasta el apocalipsis. Entonces yo lo veo como no tal que le colmamos la paciencia, sino que el tiempo en el cual pues se tuvo que cumplir la profecía llegó. O sea, ya era momento de que se pues desempeñaran todas las actividades y se fueran dando todas estas profecías y no tanto como que pues le ganamos emocionalmente a Dios, porque pues eso no, o sea, absolutamente no.
Eh, si bien es profético eso de que la paciencia de Dios pues llegará a su límite en un día hasta el Apocalipsis, no es aplicable a este verso que estamos leyendo entonces, porque aquí no está hablando del Apocalipsis, no está hablando del final de los tiempos, está hablando de la conquista que va a tener la casa de Israel en el 722 a.C., un par de decenas de años después de que se escribió esta profecía, ¿sale? Entonces, como yo lo quise ver fue, como les comentaba, y con la aplicación que les decía, para el final de los tiempos. No tanto como que se colmó su paciencia, sino que la, la época de prosperidad y el entorno fructífero en el cual estaban viviendo los hijos de Israel o las 10 casas, las tribus del norte, llegó a un término. Ahí sí, Gomer, porque después de eso pues sabemos que pues hubo mucha persecución, dispersión, prácticamente dejaron de existir, casi fueron borrados del mapa, simplemente pues por esta razón, o sea, porque esa época fructífera en la cual estaban viviendo llegó a Gomer, llegó a un término, ¿sale? Eh, 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 Dice en este caso el ejemplo de lo que pasó en Dubai. Pues miren, ahí sí no me atrevería a decir qué sí pasa y qué no pasa, o qué son señales de que retaron a Dios o señales del fin del mundo. No me atrevería a decir tanto así, porque, por ejemplo, es evidente, es bíblico, que actualmente Dios como que delegó la responsabilidad del mundo, y me atrevería a decir que incluso hasta la autoridad del mundo mismo. Y esto, no se me espanten, es bíblico y se los demuestro, más bien se los fundamento por medio de la historia de cuando Yeshua fue a pues tener un tiempo de ayuno y de mucha oración en el desierto, y que se le presentan muchas pruebas por medio del enemigo, por medio de Satanás, que le dijo, mira, si me adoras, yo te voy a dar tal cosa. Y ya la prueba máxima fue que le dijo, ok, tú vienes a dar tu vida por todos estos que ves aquí, por todo el mundo prácticamente. Pues yo te los doy. Si me adorares a mí, ya, o sea, vamos a cambiar la historia, ya no tienes que morir, ya no tienes que hacer, o sea, lo que viniste a hacer, yo te los doy. Y Yeshua en ningún momento le contestó, pues eso no te pertenece y ya deja de decir mentiras, sino que le dijo, solo al Señor mi Padre adoraré, y pues prácticamente ya, vete. Entonces, lejos de refutar esa idea de que pues ahorita Satanás está en control pues de la tierra, nos damos cuenta de que pues es así, y todo lo que sucede y todo lo que vemos actualmente con respecto a guerras y momentos muy difíciles, yo sinceramente creo que no es tanto porque a Dios no le importemos, sino porque actualmente Él decidió delegar pues esa responsabilidad y como el control parcial del mundo, y cuando sea momento no va a negociar con el enemigo y no va a decirle de que, ay, por favor, regrésame el mundo. No, va a llegar y va a tomar lo que es suyo, simplemente porque Él decidió delegarlo. Y cuando Él regrese no va a haber poder humano, celestial, lo que sea que se le pueda contraponer, porque pues Él es la máxima autoridad en el universo, ¿sale? Y pues bueno, simplemente para que quede aterrizado todo esto del término, eh, saben ustedes, y ya los que tomaron el curso básico, que de lo que se jactaban las 10 tribus era justamente pues de esa fertilidad que les iba súper bien, y pues económicamente eran casi la potencia mundial. Eh, y a veces no es tan bueno que nos encontremos en esos momentos de prosperidad, porque la necesidad es lo que nos lleva a estar con nuestro Padre. Digo, es un poco lamentable que solo en momentos difíciles es cuando le busquemos, pero pues es como esta analogía de que, ok,
lo ideal sería que amemos al Señor y esa sería la mejor manera en la cual podríamos conducirnos para con Él. Pero pues nuestro amor está enfermo, nuestro amor es inconstante y realmente no podemos confiar en que vamos a adorarle de esa manera porque pues somos seres humanos. Entonces, por eso es que también tenemos la oportunidad de temerle. Cuando nuestro amor falla, porque es intermitente, o sea, tampoco les voy a decir en ningún momento amamos a Dios, no, o sea, hay veces que pues podríamos decir de manera muy efímera le amamos, pero cuando se acaba ese amor y se apaga esa llamita, entra en vigor el temor, ¿sale? Entonces, pues que esos momentos y pruebas que nos llevan a temerle, pues no nos avergüencen, sino al contrario, o sea, pues de todos modos, y aún así estoy con mi padre, ¿sale? Dice, y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre de Jezreel significa la siembra del Señor. Y bueno, esto es muy importante, muy interesante, porque si aquí ya se estaba anunciando la dispersión de las 10 tribus, Jezreel, y uniendo estos dos elementos, la dispersión, este hijo de Oseas con Gomer, y las 10 tribus que iban a ser dispersas, no solamente fueron dispersas, no solamente pues tuvieron el propósito de que a ella se les acabó Gomer con su prosperidad, sino que tuvieron el propósito divino de ser la siembra de Dios. Y quedémonos con esto, quiero que lo tengan bien presente porque más adelante va a ser aún más sentido, que el hecho de que Dios dispersara las 10 tribus fue como si sembrara semillas de un árbol de fruto en todo el mundo, porque pues no nada más quedaron ahí en la vecindad del área de Israel como tal, sino que nos damos cuenta de que en casi cualquier continente, país, estado y me atrevería a decir casi hasta ciudad, hay una semilla sembrada de este fruto, de este árbol de fruto, que en algún momento va a germinar y que en algún momento va a dar fruto. Entonces, Dios no lo hizo como por maldad de que, bueno, ya me hartaron y váyanse. Y es por esto que me atrevo a decirles que no es tanto que en este momento se colmara la paciencia del Señor, sino que Él se dio cuenta de que ya era momento de ponerle término a ese momento de prosperidad que estaban teniendo para que se pudiera cumplir la profecía y el propósito de que fueran sembrados en las naciones. Y por naciones me refiero a todo el mundo. Dice, porque de aquí a poco y yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de Israel. Y bueno, Jehú fue uno de los reyes que sucedieron a Acab. Y yo sé que son excelentes estudiantes. Ya les suena el nombre y recuerdan que no es nada agradable con respecto a la historia de Israel. Y no nada más su nombre, sino el nombre de su esposa Jezabel. Fueron unas fichitas, fueron pues de lo peorcito en la historia de Israel. Cometieron pues actos muy atroces. Y conectando esto, pues nos damos cuenta de que es así, o sea, por medio de que ya se fueron dando estas señales, que mucha gente, incluyendo a los gobernantes, y no nada más incluyéndolos, sino principalmente los gobernantes de la casa de Israel, pues fueron los que los llevaron a la ruina. Entonces, por medio de esa descendencia que estaba corrompida y que tenía, pues, prácticamente ya la hazaña de llevar a la perdición al pueblo de Israel, por ese tipo de personas es que vino el término de el gozo que estaban teniendo en ese momento, ¿sale? Eh, y pues bueno, prácticamente es eso. También en el valle de Jezreel, pues vemos en la historia que fue donde se derramó la sangre de Acab y Jezabel. Entonces no nada más tiene la implicación de que van a ser sembradas las 10 tribus en las naciones, sino que en ese mismo lugar, por medio de donde fue pues terminada esa mala descendencia de Acab y de Jezreel, perdón, de Jezabel, en ese mismo lugar pues y por medio de ese mismo nombre vino prácticamente el cumplimiento de una profecía.
Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, mismo lugar, lo que les comentaba, donde Jezabel y Acab fueron juzgados. Allí también será juzgado Israel. Y esto de quebrar el arco y esto y el otro, pues bueno, tiene ese significado profético que en el mismo lugar donde estos dos personajes fueron juzgados, ahí también se hará el juicio de las 10 tribus. Y no nada más el juicio, sino pues prácticamente como, ¿cómo decirlo? La dispersión de esas 10 tribus. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruamá, o sea, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el eterno su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y pues bueno, nada más haciendo tantito eh, memoria de lo que sucedió, de la historia. Sabemos que pues los asirios ya estaban tratando de pasar hacia el sur y pues también llevárselos como esclavos, pero fue por un milagro y fue por oraciones contestadas que el Señor mandó un ángel, y en una noche murieron 185,000 asirios, y esto pues obviamente espantó a ese pueblo, se fueron, y por eso es que dice, no los salvó con arco, o sea, no fue que les dijo Dios, pues agarren sus armas y pues yo los voy a ayudar, no. O sea, durmieron, se levantaron y ya había sucedido el milagro. Entonces, de verdad, por medio de un milagro, los salvó. Hay algunas personas, algunos comentarios que dicen que realmente no fue el ángel que fue y mató a cada uno de los 185,000, sino que más bien vino como una plaga o algún tipo de enfermedad pues muy mortal, y fue por eso que casi casi en una noche pues murieron. Entonces vemos que aún, por lo menos en esos momentos, todavía no era tiempo de que los judíos sufrieran ese tipo de exilio, sino que Dios todavía los estaba guardando, y nos damos cuenta de esta manera que pues Él no es visceral, de que, ay, pues bueno, también ellos me estaban fallando, pues órale, de una vez llévate a todos de corrido. No, no era el tiempo, no era el propósito, y no era la manera en la que se tenían que dar las cosas. Dice, después de haber destetado a Lo Ruamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y fíjense, desde aquí ya estaba anunciado, y bueno, no desde aquí, sino más bien anuncia de una manera muy fuerte y muy tajante que iban a perder la identidad. ¿Sabes qué? Ya no tengo algún tipo de relación contigo por este momento y hasta cuando él decida hacerlo de nuevo. Y creo que es lo peor. Más adelante también vamos a ver de qué otra manera perdieron su identidad. Y pues es bastante triste, porque si a una nación le quitas pues todos sus símbolos, todo lo que la identifica, pues prácticamente quedan como personas ahí nada más existiendo, o sea, sin identidad, sin pueblo, sin nacionalidad, sin absolutamente nada, y quiero imaginarme que ha de ser muy, muy feo, muy fuerte. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y aquí está un poco confuso con todo, será el número, o sea, ¿qué onda con eso? Y creo una traducción o una corrección de palabras por la cual podríamos entender mejor lo que dice aquí el verso 10, es la razón de la dispersión fue multiplicar al pueblo entre las naciones. Así hace más sentido, o sea, con todo, es la razón, y por medio de la dispersión será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Entonces, si bien se estaba dando como el anuncio de que ellos iban a ser despojados de todo lo que tenían y sembrados en la tierra, también estaba dando cierto tipo de esperanza, de que, ok, va a pasar algo malo, pero tiene un buen propósito. Entonces, tal vez eso pues les hizo un poquito más llevadero
pues lo que iban a pasar, ¿no? Y saber que pues es para cumplir un gran propósito, pues es como un gran alivio. Y quiero pensar qué fue lo que pasó por la cabeza de Yeshua, eh, porque sabemos que Él lo hizo gozoso y fue por Él que quiso venir a dar la vida por nosotros, también por medio del plan del Padre. Pero nos damos cuenta de que es, pues no una gran mentira, pero no es nada acertado el ver que Yeshua, o tratar de ver que Yeshua pues siempre estuvo afligido y ay, me voy a morir. O sea, no. Quiero pensar, y también con esto me baso en lo que se dice en los evangelios, que como él sabía que iba a dar la vida por nosotros, pues vino a cumplir su ministerio, y no nada más lo cumplió, sino lo hizo de manera gozosa y aparte de manera magistral, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de cuando estaba a punto de entregar su vida, pues tal vez le servía de consuelo, y lo que le permitía estar allí en ese momento, pues era el amor a nosotros, y que en todo momento estaba pensando, es por ellos, y todo esto que estoy pasando es por ellos, y, y Padre, dame fuerzas, porque pues lo que pasó fue algo muy, muy duro, ¿no? Entonces, eh, si en algún momento pasamos por algo difícil, digo, también no nos vamos a sentir, eh, o no nos vamos a atribuir de que, pues bueno, sí, seguramente soy parte de un gran plan y un gran cumplimiento, y que por medio de mí va a venir algo increíble. Pues sí y no. Tanto así de que por medio de mí ya verlo como narcisismo de que yo voy a hacer el cambio en las personas, pues no, no tanto. Somos una pieza más en el rompecabezas, somos el cumplimiento colectivo de una profecía, y lo tenemos que ver así. No tanto como que yo soy el salvador, y no, 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 o sea, ahí sí no lo vean como eso. Entonces, que nos traiga consuelo saber que somos el cumplimiento de una profecía colectiva, y que a veces, y muy probablemente, no nos demos cuenta del impacto, o de, de darnos cuenta de qué manera se está cumpliendo algún propósito por medio de nuestras vidas, porque nos ha tocado que, pues no sé, muchas personas dan algún mensaje, o pues casi casi existen, y la gente se convierte, y no es hasta que platican con ellos de que, oye, pues es que yo te sigo y veo tus estudios, o veo tal cosa, o nada más casi casi de ver tu presencia, ya me quise convertir, y ellos pues casi casi ni en cuenta. Entonces, si es que vemos el propósito por el cual están pasando las cosas complicadas en nuestra vida, pues qué bendición. Pero también si no lo vemos, pues qué bendición, como les decía. O sea, solamente vamos a agradecer lo bueno que viene del Señor, pues estaríamos mal. Entonces, continuamos leyendo, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y bueno, tal vez es un poco confuso, porque antes estaba hablando de juicio, ahorita está hablando de restauración, más adelante va a seguir hablando de juicio, pero bueno, hay que aprender a separar como todo esto, y que como ping pong entre juicio, restauración, que no nos confunda, simplemente pues es un recurso literario que se ocupó aquí, y pues hasta cierto punto como el contraste que existe en la historia. Y bueno, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, aquel momento en el cual pues ya no va a haber divisiones, e incluso ya no se hará esa distinción entre Judá e Israel. Serán uno solo, y pues bueno, por medio de eso vendrá pues mucho gozo y regocijo para nosotros. Eh, Oseas 2:1 dice, decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Ruama. Entonces, a los hermanos pueblo, y a las hermanas compadecidas. Eh, y bueno, bien puede darse la interpretación de que Ami es Judá y Ruamá es Israel. Ha existido como mucho este debate, incluso dentro del curso básico. Yo me atrevería no a dar como mi opinión de que hay, pues fulanito es tal y fulanita es tal. No, sino más bien, como estamos viendo en estos momentos,
o justamente en esta parte de la profecía de Oseas, que hay restauración, que lo que estamos viendo es más bien una unidad, no tanto de que estos y estos, porque como les decía, o sea, si ya están juntos, si ya están restaurados, pues no tendría sentido que, o sea, hiciera esta distinción. Pero bueno, puede haber muchas diferentes interpretaciones y creo que todas son válidas porque pueden aplicar a diferentes épocas de la historia, a diferentes contextos históricos. Pero en este caso, como estamos hablando de restauración, yo me inclino un poquito más por decir que eh, está hablando de ellos como un colectivo, como ese colectivo ya restaurado, ¿sale? Contener, contended, perdón, con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y bueno, regresando un poquito a lo que les comentaba al principio, de que lamentablemente casi siempre reina en nosotros como los sentimientos, pues de regresar lo malo que nos han hecho, de demostrar pues lo lastimados que estamos. Creo que aquí aplicaría, y por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido Oseas, y bajo el caso de que Dios le pidió tomar a Gomer, ella ya siendo una prostituta, una mujer infiel, por lo sano y lo que cualquier ser humano hubiera hecho, y me atrevería a decir como lo aceptable por parte de Oseas, de que bueno, ok señor, o sea, ya me estás diciendo que quieres que haga tal cosa, pero por lo menos déjame hacerlo con coraje o déjame hacerlo a mi manera, o sea, no demostrando amor. ¿Cómo voy a demostrar amor a alguien que no me puede demostrar amor? Y creo que esa fue la prueba más dura, dentro de las que ya les comenté, una de las pruebas más duras que tuvo Oseas, porque es fácil ser amoroso con las personas que son amorosas contigo. Por ejemplo, en el caso del noviazgo, pues es muy fácil andar ahí de que bien melositos y todo. Pero, a ver, demuéstrale el amor a alguien que, en este caso, está humillándote, está dejando en mal tu nombre, está rompiendo con esa figura de varón que tú tienes. O sea, te está sobajando a lo peor que puede ser sobajado un ser humano. O sea, a ver, demuestra el amor a una persona así. Híjole, o sea, está muy fuerte, muy duro. Por ahí es donde les digo que pues tal vez tenía ese propósito, o sea, de amar realmente de manera incondicional. Entonces, sinceramente, a mí se me hace un poquito más razonable de que, bueno, señor, ok, también no voy a negar lo que me estás pidiendo que haga, pero por lo menos déjame hacerlo de lejitos o nada más ahí le paso la pensión, pero ya tanto así como amarla, pues, ¿qué onda? O sea, no me hace nada de sentido. Entonces, continuamos, dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y pues ya aquí estamos viendo que prácticamente es una adicción, porque no hay otra palabra, tiene una adicción Gomer, y nosotros visualicémonos en Gomer, de serle infiel a su esposo. Ya no es tanto porque, híjole, ya un error y pues bueno, que Dios me perdone, ¿no? O sea, ya era una adicción y no puedo dejar de estar haciendo esto. Cosa que pues es muy lamentable y muy triste. Dice la que los dio a luz y se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, o sea, los ídolos. En el caso pues de las 10 tribus vemos que pues pusieron muchos altares en lugares altos para adoración no de Dios, sino de dioses paganos, de dioses falsos. Dice que me dan mi pan y mi agua, y según textos ugaríticos atribuyen esto de mi pan, mi agua y esta referencia al dios Baal. Entonces, pues
bastante fuerte. Según los registros históricos, el dios Baal era quien controlaba la meteorología y específicamente también controlaba como la fertilidad de las cosechas. Entonces, probablemente era el dios al que más adoraban por toda esta prosperidad que tenían y pues se la atribuían malamente a alguien que no era dios. Mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y aquí está muy grueso, muy fuerte y muy feo, porque nos está diciendo entre líneas que ya estaban adorando a otros dioses, probablemente a Baal, pero no solo quedó en eso, sino que también le atribuye el sustento a esos otros dioses, sabiendo que lana, lino, aceite y bebida es una referencia directa como a la prosperidad que había, pero por medio de la tierra de Israel. Y sabemos que la misma tierra de Israel pues fue una bendición y fue algo que el Señor les estaba dando. Entonces, todo esto, lana, lino, aceite y mi bebida, era como tal el sustento que Dios les estaba dando, pero ellos no quisieron verlo como el sustento que Dios me está dando, sino como, pues me lo están dando otros dioses. Y bueno, si bien así es lamentable verlo, lamentable ver como esta postura y esta manera de pensar, creo que es aún más lamentable si lo transportamos a la historia de un matrimonio. No sé, o sea, si en algún momento, os, dejémoslo en Oseas y Gomer, si se hubieran divorciado y imagínense, o sea, si Gomer se hubiera llevado pues todas las riquezas y todo lo que eh, pues Oseas le dio, ya ahí está feo, o sea, ahí está como lamentable el caso, pero imagínense que Gomer hubiera tenido el descaro de decir, pues esto que tengo y mi casa y todas mis riquezas me las dieron mis amantes. Órale, no, ahí sí es como que qué tremenda está esta Gomer porque ya está adjudicándole pues estas ganancias y estas riquezas a alguien que no es Oseas. Imagínense, pobre Oseas, de que me partía el lomo y estaba ahí trabajando día y noche para darte lo mejor y no me lo agradeces a mí, por lo menos dame gracias y ya vete. Pero viene más humillación y más, pues, ingratitud por parte de nosotros hacia nuestro Padre, porque recuerden, somos nosotros reflejados en esta historia. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Recuerden, eh, según muchos textos de la Biblia, incluyendo el momento en el que Dios se manifestó en una zarza ardiente, y los zarzales pues son como, ¿cómo se llama este? Arbustos. Arbustos con muchos espinos. Y a mí como me gusta verlo, y esto es profético y bíblico, es que eso es una referencia de que Dios se manifestó por medio de un zarzal, por medio de espinos, y nosotros somos un símbolo de los espinos. Los espinos son como una representación de todo lo rudo y todo eh, lo vil del mundo, y no hay que pararnos el cuello, o sea, nosotros somos eso, o sea, nosotros somos lo peorcito del mundo y del, pues no de la creación, porque la creación es perfecta, pero tenemos esa inclinación de, de irnos a lo malo. Entonces, no nada más es como que si Dios habló en medio de nosotros y todo, sino que como se manifestó en medio de lo impuro y de nosotros como esa cosa pecaminosa, también era un anuncio de Yeshua, que él tenía que buscar la manera de manifestarse en medio de sus hijos que pues él amaba. Entonces, yo rodearé de espinos su camino, de algo impuro, de algo muy rudo, dice, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y bueno, eh, vemos una similitud muy grande con la historia y la parábola del hijo pródigo, que en ambos casos desafortunadamente no fue como el arrepentimiento lo que los llevaron a regresar, sino fue como en el caso del hijo pródigo,
tenía hambre y como sabía que había comida en la casa de su padre, pues dice, ya, o sea, me voy ahí. No hubo un arrepentimiento genuino y eso es también muy aplicable en nuestra historia, porque en la mayoría de casos regresamos a Dios o llegamos a los pies de nuestro Padre, no porque haya una restauración genuina de nuestro pensar, sino porque necesitamos algo. Eh, en mi caso, pues podría decir que en parte lo fue, y en el caso de muchas personas que conozco, me atrevería a decir casi todas, fue porque necesitábamos algo, y no tanto porque, ay, pues sí, o sea, un día amanecí y ya quiero servir al Señor, no. Pero bueno, si incluso es por ese medio por el cual nosotros regresamos a Él, eh, es mucho como no cuestionar el método, sino analizar el resultado y quedarnos con eso. Entonces, puede haber métodos y medios pues un tanto rudos para traernos de vuelta, pero siempre y cuando el fin sea bueno, pues quiere decir que el propósito se cumplió y valió la pena todo lo que tuvimos que haber pasado. En este caso, pues ya le estaba yendo muy mal a Gomer y dice, pues bueno, voy a regresar, pero pues nada más porque me están tratando de la patada. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y recuerden que estos metales pues justamente eran utilizados para crear ídolos, estatuillas de ídolos falsos. Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y recuerden que en versos anteriores ya habíamos visto que se les iba a quitar la identidad. Y lo que les decía, si de por sí eso ya es horrible, en el caso del pueblo de Israel, y por pueblo de Israel me refiero a todo el pueblo de Israel, no hablando de divisiones, si se les quitaba, por ejemplo, el templo, pues no era porque el templo fuera importante, traía mucha tristeza, mucho dolor. Vuelvo y repito, no tanto porque fuera el templo importante y eso fuera como la base de su fe, sino porque era el lugar de reunión y el punto céntrico por el cual ellos podían reunirse y toda su fe, toda pues sus creencias giraban en torno al templo por los sacrificios, por las libaciones, las fiestas, todo lo que se tenía que hacer pues era como justo el punto de reunión. Entonces si se les quitaba eso pues ya era como algo muy feo, pero imagínense que se les quitaran, como dice, sus fiestas, lunas nuevas, días de reposo y todas sus festividades, pues prácticamente ya. O sea, se les quitó, si ya tenían poco, se les quitó lo poco que tenían y estaban desnudos ante el mundo. No tenían identidad y no tenían pues algo que los identificara. Y dice el verso 12, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y pues en parte vemos que habría un tipo de humillación por haberse jactado de todas estas cosas, de vides, higueras, de todo lo material que ellos tenían. No solamente se les iba a ser quitado, sino como iban a ser humillados por medio de eso, que iba a dispersarse, que iba a quedar prácticamente como el polvo, y de esa manera ya no podrían jactarse de su aparente prosperidad. Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Eterno. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y bueno, Joseph, la canción
mi canción eterna se basó justamente en estos textos de Oseas 2:14 en adelante. Y pues bueno, es una canción muy linda y no nada más es linda porque pues, tiene un texto bíblico, sino todo lo que implica el llevar al pueblo al desierto y ahí hablar al corazón, pues hace mucho sentido y la historia tiene un poquito más de peso. Y recuerden lo que veíamos hace casi 2 semanas, creo que hasta la semana pasada, bueno, el viernes, en el estudio vimos pues el significado del desierto. Que si alguien es llevado al desierto, pongamos por ejemplo al pueblo, sacó lo peor de ellos. Empezaron a quejarse, empezaron a pues ser muy quejumbrositos. Y pues a pesar de que Dios les estaba dando maná, que era más de lo que necesitaban y el alimento perfecto, no, que queremos carne, que queremos esto, o sea, no inventes. O sea, el desierto de verdad te pone de un insoportable que no tienes idea. Ay, perdón. Y el único personaje que no tuvo como ese cambio entre una vida normal y una vida en el desierto, pues obviamente fue Yeshua, porque no era como nosotros. Pero bueno, si nos damos cuenta que voluntariamente Dios nos llevó al desierto, fue para ponernos a prueba y para que todo lo peor de nosotros saliera. Y así como se los explicaba en el estudio de las fiestas, no solamente saliera y de que, ay, pues bueno, ya ver quién realmente soy y que soy una persona horrible, sino que se quedara así, fuera de nosotros. Ok, ya salió, ya saqué todas mis quejas, ya vi que soy una persona quejumbrosa, pedinche, o sea, lo peor, pero que ya se quede fuera de mí. Entonces, por medio de pruebas, por medio de hacer una introspección de quién realmente somos y darnos cuenta de que tenemos que sacar lo malo de nosotros, en ese momento como de mucha meditación y que estás así como pues dándote cuenta de quién realmente eres, ahí es donde el Padre va a hablar a tu corazón. En el momento de más prueba, en el momento de más introspección, en el momento que te des cuenta de que no eres una gran persona así como piensas. Y no lo hablo a ustedes, sino lo hablo a mí. O sea que en el momento en el que te das cuenta de que me doy cuenta que no soy la gran persona que pensaba, ahí es donde el Señor va a hablar a mi corazón, porque la cosa más importante para que el Señor pueda dar el paso de traerte de nuevo al redil es justo eso, darte cuenta que no puedes por ti mismo y que no eres tan bueno como piensas. Dice, y le daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y el valle de Acor, la puerta de esperanza, son una de las tantas puertas que estaban en la ciudad de Jerusalén. Y pues bueno, esto implica que no solamente va a haber una restauración con respecto al pueblo, sino que también van a ser regresados al lugar original de donde fueron sacados. No nada más judíos y las 10 tribus, sino ya todos como un solo ente van a estar pues allí disfrutando. Dice, en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y bueno, esta palabra Ishi es H376 en el diccionario Strong, que como tal es mi marido. Tiene una connotación como pues de cariño, de que ay, mi esposito, mi marido. Dice, y nunca más me llamarás Baali, que esto ya tiene una connotación un poco más como mi dueño, mi maestro, mi señor, algo como un poquito más de reverencia. Entonces, se acabará esa relación de reverencia, de miedo, de cuidado, y ya será más bien como una relación de esposo y esposa. La palabra Baali en hebreo es el H1180 y como les decía, maestro o dueño. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres.
En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y bueno, igual aquí un poquito confuso de, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo, y o sea, ¿por qué menciona animales? Y bueno, primero que nada, nosotros nos degradamos como animales, o sea, dejamos que nuestras pasiones gobernaran por sobre nuestra parte espiritual, y es por eso que hace mención de pues todos estos animales. Otro comentario que le escuché a Joseph y se me hizo pues bastante lindo y acertado es que en la naturaleza pues siempre existe esta ley de el más fuerte, el macho alfa en este cualquier cualquier especie de animales que querramos poner este ejemplo, siempre va a ser eso, el más fuerte, el más rápido, el más grande, o sea, prácticamente el que genéticamente esté más desarrollado y tenga más oportunidades de sobrevivir, es el que va a hacer eso. Pero, teniendo en cuenta que nosotros nos degradamos como animales y pues prácticamente nos regimos por esas leyes, la ley del más fuerte, dice que después de esto, cuando el Señor hable a nuestro corazón, eso se va a acabar. O sea, ya no vamos a tener que pelear por sobrevivir, ni tener que estar en una situación difícil de saber si estás entre la vida o la muerte, sino que de verdad, o sea, va a ser algo muy tranquilo y como dice al final del verso, y te haré dormir segura. Ya no tendrás que pelear por tu comida, ya no tendrás que andarte, pues dando encontronazos para ver si consigues pareja, o sea, ese tipo de cosas que son muy de animales, o sea, no, no, ya, o sea, deja eso por favor y ven a vivir una vida conforme a Dios y conforme a su voluntad, ¿sale? Eh, y bueno, continuamos leyendo, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y fíjense, incluso viéndolo como, o sea, después de todo lo que hizo Gomer, todo lo que hicimos nosotros, todavía el Señor dice que nos va a dar cosas muy lindas y esto implica no nada más que nos vuelve a tomar por medio de lo que veíamos de la analogía del matrimonio, por medio de un nuevo hombre. No solo eso, sino que tiene como la intención de reenamorarnos. Y ahí sí dices, no, 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 o sea, ¿qué onda con este Dios mío? O sea, de verdad, no puedo explicar y no puedo entender el gran amor que me tiene porque no suena racional. Y aparte, por ejemplo, en el caso de una ceremonia de bodas, incluso hablando desde lo bíblico, pues hablando de los votos del matrimonio y las promesas que se pueden hacer para la esposa y el esposo, rara vez o por lo menos yo nunca he escuchado de que, oye, que las bases de nuestro matrimonio sean la justicia, el juicio, benignidad, vamos a leerlo aquí adelante, la fidelidad y cosas lindas. O sea, él es el único que durante la ceremonia de bodas nos promete cosas que a cualquier humano no se le pudieran haber ocurrido y a cualquier humano también no le podría ser posible cumplir, como lo es justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Entonces, si sabemos y tenemos bien presente que estas son las bases del contrato matrimonial que tenemos para con Dios, tenemos que saber que todo va a estar bien. O sea, que esto sea nuestra tranquilidad de que a pesar de que la estemos pasando fatal, sabemos que Dios nos desposó por medio de justicia, juicio, benignidad, que creo es lo más lindo, siempre pensar lo bueno de nosotros, y misericordia, que fue aquello que nos llevó pues a la salvación, ¿sale? Eh, a ver, permítanme un tatito. Dice Luz Vargas, nosotros todavía no somos novias. No, sí. Recuerden que el momento en el que el pueblo llegó al Sinaí fue el momento en el que se desposó Dios con el pueblo. Que va a venir una segunda boda
porque tuvo que morir y resucitar nuestro esposo, eso es otra cosa muy diferente. O sea, va a haber una nueva boda, pero como tal nosotros ya habíamos sido desposados, ¿sale? Entonces, bueno, por lo menos yo no lo veo así. Dice Susi, o sea, 2:18, creo yo también tiene que ver con... ah, también puede ser, no lo había visto así, pero muy buena explicación. Restauración con respecto al jardín del Edén en la Nueva Jerusalén. Sí, también puede ser eso. Eh, 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 Perfecto, dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. En aquel tiempo responderé, dice el Eterno, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y bueno, recuerdan lo que veíamos de las semillas que fueron sembradas en todo el territorio, toda la tierra prácticamente. Esta frase de yo responderé a los cielos es como yo haré llover, haré caer agua sobre la tierra. Y pues recordemos, o sea, creo que todos hicieron esa actividad en la primaria, el kinder o donde les haya tocado, de hacer germinar un frijolito. Entonces no nada más es ponlo en el algodón y ya, sino pues tienes que estarlo regando, poniéndolo al sol y todo lo demás. Entonces la semilla ya está sembrada, agua no ha caído. Pero en este momento de Oseas 2:21 es donde dice justamente que caerá el agua. Y bueno, también transportándolo como a el significado profético del agua, o sea, su palabra, pues es justamente lo que hace germinar a las personas en la actualidad, hablando de ese despertar espiritual. No solamente es como que, ay, pues bueno, ya están ahí sembradas, sino que la palabra, esa agua que llega a sus vidas, es lo que les permite empezar a crecer y pues en un futuro empezar a dar fruto, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante compartir la palabra, compartir esa agua viva, no porque nosotros seamos las personas que traen como ese germinado o que por medio de nosotros venga ese germinado, sino que a Dios le plació utilizarnos para este tipo de tareas que es compartir la palabra. Somos imperfectos, claro, eh, tal vez no somos el mejor medio por el cual pueda ser eh, llevada su palabra, pero a fin de cuentas, pues nos damos cuenta y podemos entender que si por algo nos escogió, o más bien que si nos escogió, fue por algo, porque le plació y porque él consideró que era lo mejor. Entonces, nosotros somos un cumplimiento de esta profecía, que en algún momento pues éramos simples semillas, no teníamos la capacidad de renacer o de que existiera vida en nosotros, sino que, pues bueno, como tal, eh, llegó un momento en el cual las aguas de vida llegaron a nuestra vida y pues nos pudimos empezar a germinar, si lo quieren ver así. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruamá, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y bueno, según comentaristas, aquí no hace tanto alusión a la restauración del pueblo, sino a la injerción de los que quieran ser parte del pueblo. Tienen ahí una explicación del por qué y, o sea, es más como analizar lo literario de estos versos. Pero bueno, como les decía al principio, siempre y cuando encaje con alguna otra profecía, pues puede tener las implicaciones que sean necesarias, ¿no? Y los significados que sean necesarios. O sea, es 3:1. Y bueno, aquí hago una pequeña pausa porque se comenta que hay un pequeño error de continuidad entre el capítulo 1 y el capítulo 3, que no se sabe qué pasó primero, o si el capítulo 2 tenía que ir después del 3 realmente para que existiera como esta fluidez con respecto a la historia de Oseas y Gomer. Pero bueno, o sea, sea como
que si primero se casó y después tuvo a los hijos, o que ya tenía hijos y así la tomó. O sea, creo que es lo menos importante, y en lo que realmente nos tenemos que enfocar pues es justamente en la profecía y el peso profético que tiene esto en nuestras vidas. Me dijo otra vez el Eterno: ve, ama a una mujer amada de su compañero. Esto me dijo otra vez, ahí es donde se comenta que no queda muy claro si Oseas fue en algún momento necio y dijo como que, bueno, dame chance, Señor, de meditarlo, y por eso le dijo otra vez, o que bien lo que se comenta más comúnmente, y por lo que yo también me inclino, es que la tomó, fue infiel, y ya estando con sus amantes fue que le pidió que volviera a ir, y no nada más a tomarla y desposarla, sino a enamorarla. Dice: aunque adúltera, como el amor del Eterno para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto era una ofrenda común para dioses falsos. Dice: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y bueno, según igual comentarios, eh, se dice que literalmente andaban subastando a Gomer. O sea, imagínense el nivel de denigración bajo el cual estaba Gomer, que ya la veían como un objeto de que, a ver, ahora quién se la lleva y quién da más por esta prostituta. O sea, algo muy feo, algo muy, muy, muy triste, que nuevamente no tenemos que verlo tanto como Gomer, sino como esa historia eh, reflejada por nosotros, que ya estábamos tan dados a la idolatría y tan dados como a nuestras pasiones, que nos estábamos subastando, y que a ver qué me convence más, a ver quién me da más y a ver qué me place más. Entonces, o sea, imagínense la impresión de verla ahí. Estaban subastando a su esposa, y pues no nada más decide como verla y ya y quedarse como con esa imagen, sino se le dio la encomienda de: ve y cómprala y vuélvela a ser tuya. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Según esto es estatuas de dioses. Dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey, y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y vemos aquí que está hablando nuevamente de una época muy difícil con respecto al pueblo, tanto así que la terquedad del ser humano, y específicamente del pueblo, va a llegar a un punto en el cual ya ni siquiera va a valer la pena como interceder por las personas. Ya prácticamente se nos está diciendo como que ya, o sea, ya ni lo intentes, ni te sientas mal porque no reciba el mensaje. O sea, no está en ti, está en Dios, obviamente, y como está esa sordera y ceguera espiritual, o sea, ya mejor no le muevas. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Según esto, Joseph es como la patria, como ese orgullo nacional que tenían en esos momentos, y me atrevería a decir incluso hasta la actualidad. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y bueno, la Torah nos da vida. Eso es muy evidente conforme a lo que veíamos de el agua que Dios llamará a los cielos. Es muy evidente que la Torah nos da vida. Entonces, por eso se dice que el pueblo fue destruido, muerto momentáneamente, si lo quieren ver así, porque no tenían lo que les daba vida, ¿sale? Eh, y por vida no me refiero a salvación eterna, y con este sentido ya un poco más
híjole, pues cómo decirlo, con este sentido de salvación, de, pues sí, dejémoslo así, como de salvación, sino la única manera en la que la Torah puede traer vida es durante nuestra estancia en este mundo. Y por vida me refiero a, pues, una buena vida, o sea, no pecado, no transgresiones, no ese tipo de cosas, porque si bien la Torah está llena como de ciertos mandamientos con respecto a nuestra fe, festividades, todo ese tipo de cosas que están conectadas directamente a cómo llevar nuestra fe, muchos otros más mandamientos, y me atrevería a decir casi la mayoría, son enfocados a cómo llevar un estilo de vida saludable, un estilo de vida bueno que nos va a traer vida. Entonces por eso es que se fueron yendo a la ruina poco a poco, porque ya no sabían cómo conducirse entre ellos mismos. Se fueron poco a poco separando de la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y bueno, aquí hay algo que a mí la verdad me sorprendió. Nunca había escuchado este tipo de comentarios, pero según se dice, y queda en comentarios, no creo que no hay ningún, bueno, no que yo recuerde, no hay ningún verso donde se pueda confirmar esto, que ya existía tal corrupción en el sacerdocio levítico que, por ejemplo, justamente como se fueron alejando poco a poco de su palabra, ya no sabían qué ofrendar, ya no sabían qué sí se tenía que dar, qué no se tenía que dar. Y los levitas, aprovechándose de ese desconocimiento por parte del pueblo, les decían de que, pues casi casi dame tu casa, dame todo lo que tengas, porque el Señor así lo mandó, ¿no? Entonces, puede ser, puede ser que sí ya se estaba dando de esa manera, y pues también por eso pues tuvo que haber un cese a las actividades del sacerdocio. Dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Eterno. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet Aven, ni juréis, dice, vive el Eterno. Porque como novilla indómita, o sea, rebelde, se apartó Israel, los apacentará ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y esto es muy fuerte porque, pues, Dios de manera voluntaria está diciendo, ya, o sea, no tienen reparo, aparte ya es momento de que se cumplan las profecías, que le pase lo que le tenga que pasar. Y yo no soy papá, pero escucho muy seguido esto de que para los padres, para los que ya tienen hijos, creo que es el mayor miedo. O sea, dar ese paso de, Señor, son tus hijos, no son mis hijos, que hagan lo que tengan que hacer, que experimenten lo que tengan que experimentar para que puedan regresar gozosos a tu redil. Creo que es algo muy feo porque incluso yo que no soy papá lo veo y digo, pues no, o sea, como por qué no te podrías ahorrar eh, pues esas malas lecciones y pues ya mejor quédate aquí, ¿no? Pero no todos funcionamos de la misma manera y no es aplicable para todos, entonces como dice el verso 17, si es dado a los ídolos, déjalo, o sea, que, que le pase lo que le tenga que pasar. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas
y de sus sacrificios serán avergonzados. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Está hablando de un grupo, sacerdotes, casa de Israel, segundo grupo, y casa del rey, tercer grupo. Escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y bueno, ¿cuál era la necesidad de que hablara estos tres grupos específicamente? Y bueno, los sacerdotes tenían una gran responsabilidad, entonces podríamos decir que sobre ellos cayó eh, pues gran juicio porque estaban llevando al pueblo como a cierto tipo de corrupción. Entonces, pues bueno, ellos no se pueden escudar con respecto a, ay, pues como no tenemos responsabilidad, pues ¿para qué nos juzga, Señor? La casa del rey, pues obviamente todos los gobernantes también tenían la responsabilidad de llevarlos a lo bueno por medio de las leyes, o sea, simplemente de no dejar de estudiar la palabra. Y del único grupo que podríamos decir que se puede justificar y decir, nah, o sea, yo no tenía nada que ver, no me juzgue, Señor, y pues yo me libro, ¿no? Podría ser la casa de Israel, personas que simplemente son del pueblo, no tienen ningún tipo de responsabilidad, pero ¿qué dice? Ni ellos se salvan, o sea, que no se preste esto ni ninguna otra profecía para tener ese tipo como de actitud de lavarse las manos, de que bueno, pues como no aplica para mí, pues ya, o sea, nada que ver y me salvo de ese juicio. Pero no, aquí nadie se salva, todos estamos, pues no en la misma posición jerárquica, pero sí en la misma posición de responsabilidad con respecto a estudiar la palabra. Porque creo que lo más importante, si bien los sacerdotes tenían el ministerio de enseñar y llevarles a conocer la palabra, el pueblo también tiene la responsabilidad, y esto también es pues obviamente responsabilidad de nosotros, y se los digo, no lo digo muy seguido, pero se los digo ahorita. Eh, Esto no tanto a nivel ministerio ni descubre la Biblia, que sé que en parte es la visión de Joseph, sino esto ya es más bien un poquito mío. Que de todo lo que yo les comparta, crean muy poquito o casi nada. Y no se los digo por el aspecto de que, pues, como no me preparé, pues me la paso diciendo incoherencias, ¿no? No, al contrario, o sea, hay mucha preparación y el Señor, pues, me ha dado la oportunidad de entender ciertas cosas. Pero a lo que me refiero de que la labor de ustedes como oyentes, o incluso mi labor si estuviera como oyente, es cuestionar todo, pero desde un punto de vista bueno. No andar ahí de contreras nada más porque sí, ay, pues, me cayó mal y voy a hacerle la vida imposible. No, sino más bien confirmar y corroborar lo que se nos está diciendo. Porque pueden haber cosas muy lindas que nos maravillen y que nos quedemos pues casi casi boquiabiertos, pero que no quede en eso, sino que nuestra tarea sea ir y pues confirmar lo que se nos dijo con lo que está escrito, ¿sale? Entonces, aparte por eso la casa de Israel no se podía justificar, porque ellos tenían la tarea de confirmar lo que se les estaba diciendo. Entonces, pues también estábamos cerrados. Dice, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Según esto, estos fueron lugares donde se pusieron como espías para que las 10 tribus no regresaran, o bueno, no tanto no regresaran, sino como tener un conteo y un registro de las 10 tribus o personas de las 10 tribus que querían regresarse a Judá, porque sabemos que eso está escrito y no me lo estoy inventando. Sí hubieron muchas personas, muchas eh, parte de esas 10 tribus que vieron la corrupción y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos queremos quedar aquí con los que pues no están tan mal. Entonces, en estas dos ciudades, eh, pues había como cierto control por el temor de la casa del rey por medio de los gobernantes que tenían miedo que pues se les fuera todo el pueblo. Entonces, por eso inventaron ese tipo de control ahí medio enfermizo, pero pues bueno. Fue como sucedió. Dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos.
Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Y aquí es un poco raro porque hace diferencia entre Efraín y Israel y bueno, que no se supone que son lo mismo. Eh, Hace la diferencia entre Efraín e Israel porque por medio de Efraín, o sea, Jeroboam, la tribu de la cual era, vino la contaminación a las 10 tribus prácticamente. Entonces, por eso es que trata de hacer esta diferencia. O sea, sí, Israel pues era como un ente, un pueblo, pero fueron contaminados por medio de Jeroboam. Dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Eterno. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán. Se apartó de ellos. Y bueno, esto simplemente es una mención de que incluso con sacrificios bien intencionados en su momento, esos ya no los recibirá el Señor. Y esto no me lo estoy inventando. Recuerden que hay muchos registros con respecto a lo que sucedió después de la muerte de Yeshua, que específicamente el sacrificio que se hacía para Yom Kippur, de los dos carneros, que uno era ofrecido a Azazel y pues lo mandaban ahí al desierto, y el otro era un sacrificio directo para el Señor. Eh, el que se mandaba al desierto, pues prácticamente para perdición, se le ataba un hilo teñido con grana, que era un gusanito el que se menciona en Salmos 22, que era este gusanito que se dice que cuando daba luz y cuando estaba a punto de tener a sus hijos, explotaba, entonces daba la vida por sus hijos y aparte pues prácticamente el cadáver de la madre pues era de alimento para ellos. Entonces se menciona en Salmos 22 porque es una referencia directa a el sacrificio de nuestro Mesías, que no solamente dio su vida por nosotros, sino que ese sacrificio fue de vida para nosotros, fue lo que nos pudo alimentar a tal punto de tener vida eterna. Entonces se teñía con el pigmento de este gusanito y cuando se lo topaban, por ejemplo, veían el cadáver ahí del carnero que se soltó, ese hilo ya no era de color rojo, sino se tornaba blanco. Y eso, como ellos lo veían y como se veía de manera profética también, era que esos pecados que eran rojos como la grana, Dios los había transformado en algo blanco y era como que, ok, recibí su sacrificio, me es acepto, ya no se preocupen. Después del sacrificio de Yeshua, su muerte y resurrección, seguían haciendo eso porque pues era su costumbre y el mandamiento, pero hay registros de que ese hilito ya no se tornaba de color blanco, se quedaba rojo y eso fue de mucho impacto para el pueblo porque se daban cuenta que ya no era acepto su sacrificio, que ya no, el Señor ya no lo veía como que, ah, qué bueno que me están dando esto, sino como que lo rechazaba. Entonces, esto realmente sucedió, que el pueblo llegaba con la intención de que, ok, quiero hacer las cosas bien, Señor, pero no, ya no es tiempo, gracias, pero ya no te puedo recibir esto. Dice, contra el Eterno prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Esto de hijos extraños pues son lo que les comentaba, hijos mezclados entre otras naciones. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonada alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Y bueno, estos lugares fueron lugares donde se tocó la trompeta para anunciar al rey. Eh, y bueno, así donde fue tocada la trompeta, perdón, fue tocada la trompeta para anunciar a un rey. También en esos lugares la trompeta se tocará para la condenación y la perdición de Benjamín y Efraín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad.
Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Un pecado tan simple como robar terreno de tu vecino nos da a entender que justamente no hay pecado chico ni pecado grande. Algo tan simple como eso de que, ay, pues me robé 5 centímetros de la barda de mi vecino, que podríamos decir de que pues ni se va a dar cuenta, o sea, casi casi un pecado inocente, pero ese tipo de divisiones en los pecados no existe. No existe los pecados insignificantes. Dice Efraín es vejado, o sea, algunos dicen que esto tiene la connotación como decepcionado por enfocarse en lo material y por tanto vacío, ¿no? Quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como la polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y bueno, eh, esto lo comenta Joseph como que la polilla ataca lo exterior, simplemente pues no puede ir más adentro de lo que está expuesto, y que la carcoma hace lo contrario, empieza a comer desde adentro. Y creo que tiene mucho sentido porque si Efraín se dice que era muy superficial y miren la prosperidad que tengo, pues justo en eso, justo en lo superficial, ahí va a ser atacado. Y Judá, un poquito más apegado al escrito, un poquito más eh, apegados a su fe, justo por medio de eso, por medio de lo interno, es donde iba a venir como la perdición de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga. Porque yo seré como león de Efraín, perdón, león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y bueno, es pues bastante fuerte ver cómo lo menciona aquí de que eh, dice yo arrebataré y me iré. Y sinceramente eh, me gusta ver las profecías como algo muy, muy poético, pero que queda en eso, porque a veces puede resultar un tanto confuso pues el lenguaje que se utiliza, esto que les comentaba de que hay un ping pong entre que redención, castigo. Entonces, si bien podemos tomar las profecías como algo literal hasta cierto punto, también hay que ser muy sabios en ver qué onda con pues, la cronología, el lenguaje utilizado para que no traiga confusión a nosotros. Y a veces se utilizan palabras y términos bastante fuertes, pero que igual y no era el sentido original de decir tal o cual cosa. Una teoría que tengo yo, y esto sí es meramente teoría, no lo he escuchado en ningún otro lugar, es que todo esto de que y Dios se apartó de mí, y por ejemplo aquí de que eh, me arrebataré y me iré, no es tanto como que literal Dios nos dejó, sino como que estaba dejando que se cumpliera el propósito. Y esto me baso porque, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 48, bueno, en el momento en el que Dios empieza a hablar a Job y le dice, a ver, ¿qué tanto te estás quejando y estuviste así, así, así? La manera en la que empieza a decir eso es que, según Job, lo que se relata, lo vio hablando desde un torbellino. Y es de mis textos favoritos en toda la Biblia porque nos da a entender que Dios le estaba hablando en medio del caos, porque como tal eso es un torbellino, un huracán, un ciclón, pues es puro caos y no perdona y no deja rastros. Entonces, no nada más decidió hablarle Dios a Job, sino que también decidió hacerlo en medio de el momento de peor angustia que tuvo Job. Justo cuando Job estaba tocando fondo,
diferente a lo que pensamos, Dios estaba ahí. Al contrario de lo que se piensa, que se dice que no, pues se alejó de él y no estuvo allí. Entonces me atrevo a decir esto por eso de Job y también porque la única persona que voluntariamente sintió como el alejamiento de Dios fue Yeshua. Y esto simplemente porque se tuvo que cumplir la profecía y ambos lo hicieron, digo, obviamente con dolor en el corazón, pero pues era para nuestra salvación, porque nos ama inmesurablemente. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Si hay un término pues muy literal en un lenguaje muy poético, pues tratar de buscarle sentido con otros textos de la palabra, ¿sale? Entonces, pues bueno, realmente es lo que tenía para compartirles. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a ir cubriendo lo demás. Vamos a tener la oportunidad de cumplir toda la profecía de Oseas. Recuerden que la siguiente sesión es de 2 a 4 de la tarde. Y pues bueno, ahorita les mandamos nuevamente el itinerario y lo demás. Cerramos con una oración y ponemos un momento de preguntas, respuestas y todo eso, ¿sale? Padre, te damos gracias, gracias, gracias porque tú y solamente tú pudiste quitar esa mancha en nuestro nombre, ese título que nos ganamos a pulso que es de esposa adúltera. Ayúdanos a ya no caer en ese vicio que teníamos de irnos con nuestros ídolos, que si bien a veces no son ídolos como tal o dioses falsos, pues confiamos más en nuestra voluntad, confiamos más en nuestros planes y eso pues como tal ya es pues ir en contra de ti. Permítenos seguir entendiendo esta profecía de Oseas y gracias porque podemos gozar los beneficios del sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a siempre a poner en alto el nombre de Yeshua y a siempre buscar la verdad, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis comentarios, sino que tú realmente reveles el mensaje a todos nosotros de manera individual. Te damos gracias por todo esto, en nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Y dejen salir aquí, detener la grabación.